Por muchos años he escuchado la crítica, el enojo de personas contra Dios. Alguien se enferma, alguien fallece y la familia se enoja contra Dios y dice: ¿por qué, si Dios es tan poderoso y tan amoroso y tan grande, por qué está permitiendo que pasen estas cosas conmigo? ¿A mí no me amará? He mirado tantas familias que después de que fallece un familiar se enfrían y se apartan de los caminos de Dios. Están enojados con Dios porque Dios no hizo lo que ellos querían. Y por muchos años he mirado un mal concepto de quién es Dios. Y ese mal concepto trae a las familias a tener dificultades. Va a ser un año, estábamos en Guaymas, Sonora, en un restaurante en un lado de San Carlos. Estábamos comiendo mariscos y mientras dábamos gracias, los meseros pues prestaban atención. En un restaurante de mariscos es más la cerveza que venden que el marisco. Las ganancias están más en la cerveza. Y aquí hay una pareja que da gracias a Dios antes de comer y la plática, y uno de ellos no aguantó y me dijo: oiga, ¿y usted qué hace? Y dije: ya picó. ¿Sabes qué es picar? Ya se enganchó. Ahorita le voy a hablar de Cristo. Y le empecé a decir lo que nosotros hacemos. Y se vino otro mesero y se vino otro mesero. Y nosotros estábamos sentados en un ladito de la barra. Y yo les llevé la plática, les platiqué lo que hacemos, de dónde venimos, a lo que me dedico. Y luego les pregunté: ¿a ustedes no van a la iglesia? Dijo: no. Pero ustedes creen que hay un Dios, ¿cierto? Y habló el que no estaba ahí, el que estaba detrás de la barra. Y dijo: yo no creo en Dios. Él gritó desde lejos. Le dije: ¿por qué? Y se salió de la barra y vino. Y dijo: yo fui muchos años a la iglesia y mi familia fue muchos años a la iglesia. Dice: pero hace 2 años, mi papá no sé qué estaba haciendo, pero vino un comando, lo levantó, se lo llevaron junto con otro familiar, lo mataron, lo masacraron, lo encontramos en muy mal estado. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios permitió esas cosas? Dice: Dios no es como lo platican, Dios no es como yo oigo que usted les está diciendo a ellos. A Dios no le interesamos nosotros, porque si le interesábamos, ¿qué estaba haciendo Dios cuando estaban asesinando a mi padre? No, Dios no es como usted lo platica. Dios no se mete con nosotros. Y me empezó a hablar el Dios que él coincidía. Y le dije: no, tienes razón. Tú tienes toda la razón. Yo tampoco creo en ese Dios que tú hablas. El Dios que yo conozco es diferente. Y como quisiera que conocieras al Dios que yo conozco. Y le empecé a hablar de Dios y le empecé a contestar. Le dije: el Dios que yo conozco estaba luchando por mucho tiempo tratando de cuidar a tu padre. El Dios que yo conozco ha estado con ustedes en los funerales para que puedan soportar y sacar adelante la tragedia que se les vino. El Dios que yo conozco está tocando tu corazón porque quiere que entiendas cómo es Dios. Tu comprensión o el Dios que tú conoces es muy diferente al Dios que yo conozco. Porque el Dios que yo conozco es un Dios compasivo, es un Dios que extiende la mano. Pero no lo confundamos con el Dios de la lámpara del genio. No lo confundamos o no pensemos que nuestro Dios es el Dios que nos dice: sí, amo, ¿qué más quieres? Y que nomás estamos pide y pide. El Dios que yo conozco es un Dios que le abre las puertas a cualquiera sin importar las circunstancias. Y hoy comenzamos una serie donde vamos a estar hablando del Dios que nosotros conocemos. Porque el Dios que nosotros conocemos no es el Dios que la cultura de afuera piensa, dice o predica que es. El Dios que nosotros conocemos es un Dios superpoderoso. Es el Dios que formó todo el universo. La palabra de Dios dice en el inicio, Génesis capítulo 1, verso 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y no te dice ni cómo los creó, ni te dice el proceso. Él simplemente nos deja saber a nosotros a través de su santa palabra que en el principio, cuando nada existía,
Cuando no había absolutamente nada, creó Dios. Hubo un principio cuando Dios creó los cielos y la tierra. Y yo te pongo una foto en la pantalla para que te des cuenta la magnitud del poder de nuestro Dios. Porque si nosotros no entendemos el poder de nuestro Dios, creó el universo. ¿Sabes? En veces hay personas que creen que la ciencia y la religión o la iglesia son dos polos opuestos. No. ¿Sabes qué es la ciencia? La ciencia cada vez va descubriendo lo que la palabra de Dios nos dice. La ciencia prueba las cosas que ha podido probar que la Biblia nos dice. No estamos separados. Hay una mala comprensión entre el cristiano que tiene una comprensión de un Dios deformado con la ciencia, pero la ciencia todo lo que hace es tratar de descubrir los procesos que Dios usó para formar el mundo. O dime si no, hace muchos años la ciencia decía que el mundo era cuadrado. ¿Ves? Y salían los navegantes de aquellos años y no querían perder de vista la tierra porque decían, vamos a llegar al punto donde el agua se cae. Y la ciencia avanzó en determinado tiempo tanto que dijo que la tierra estaba detenida por 4 elefantes. Y más adelante la ciencia dijo otra cosa, dijo que cada elefante estaba sobre una tortuga. Y luego la ciencia descubrió que no, que el mundo era redondo. Ve, la ciencia cada vez en su progreso va afirmando lo que Dios nos dice. Pero Dios nos dice, la palabra de Dios nos dice que en el principio el Dios nuestro creó todo lo que existe. Tú te das cuenta del poder, la magnitud del Dios al que nosotros servimos. ¿Qué somos nosotros en medio de un universo? Mirando nuestro tamaño, el lugar geográfico donde vivimos. ¿Qué somos? Sin embargo, la grandeza de nuestro Dios está con nosotros. El Dios que yo conozco es un Dios diferente que como el mundo lo quiere presentar. El Dios que yo conozco es un Dios de amor, de misericordia, es un Dios que te escucha, que se esfuerza por ayudarte, pero no violenta tu voluntad. Tú das el primer paso y el siguiente te agarra mi Dios, te restaura, te ayuda, te sana, te cuida, te guarda. Ese es el Dios que yo conozco. La otra parte, antes de que pueda introducir la hojita que tienes de bosquejo, es que tenemos que entender que cuando Dios creó ese universo que miras en la pantalla, Dios nos enseña en lo que hizo las libertades que Él ha puesto. Nosotros en la Biblia encontramos la libertad pactual de Dios. O sea, los pactos que hizo Dios con el hombre, cómo Dios los respeta y los mantiene. Encontramos la voluntad natural de Dios. En la Biblia nosotros encontramos que Dios estableció las estaciones del año. Ahora el cristianismo de nuestro tiempo, si hay un huracán, dicen que Dios está castigando esa ciudad. No, si hay un terremoto que es por el pecado de California. Déjate digo una cosa. Antes de que un ser humano pisara el suelo de California, ya temblaba. Porque Dios formó un sistema. Es la voluntad natural de Dios para mantener el sistema aquí. Los volcanes, los huracanes. ¿Sabes que si los huracanes dejaran de pasar, el mundo iba a empezar a menguar? Porque son benéficos a la existencia del hombre. Lastiman ciudades por donde pasan. Nos arruinan vacaciones. Vamos al sur Pacífico o vamos para el Caribe y nos toca ir en temporada de huracanes y la oración de nosotros, Padre, detén el huracán. No, el huracán es parte de la voluntad natural de Dios. Él estableció las estaciones. El mar se puede mantener porque entre los volcanes y el polvo que levanta el viento del centro de África y lo deposita en los mares hacen que haya vida. Dios estableció, es la voluntad natural de Dios. Pero hay una voluntad que es para con nosotros. Se llama la voluntad permisiva de Dios. Dios nos permite a nosotros obrar. El Dios que yo conozco muestra su voluntad permisiva para con nosotros los hombres. ¿Tú crees que yo tengo que orar en la mañana para decirle, Señor, me como una avena con leche o con agua? Y esperar a que me conteste. No, Dios me da la libertad.
tómatela con lo que quieras. Señor, me desayuno una manzana, un plátano. No, es la libertad permisiva de Dios. Y en esa voluntad permisiva de Dios, lo que Dios nos permite hacer, en veces nos vamos más lejos de lo que debemos. Pero Dios a nosotros nos ha mostrado su amor desde siempre. La palabra de Dios dice, ahí comienza tu bosquejo. Recuérdalo en lo que vamos a estar hablando. La magnitud, el tamaño, la grandeza, el poder de nuestro Dios es tanto que Él creó el universo y lo sustenta. Eso que miramos en la pantalla está aquí como si Dios lo sustentara a través de las leyes que Él estableció. Y ese Dios tan grande, la palabra de Dios nos dice, Romanos capítulo 5, verso 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el español del Valle dice, Dios nos enseña cuánto nos ama en que a pesar de las traiciones que le hemos hecho, Él vino y murió por nosotros. Porque lo agarramos muy personal, como yo no he fallado tanto. Pero déjate recuerdo un poquito la historia de la humanidad, porque quiero que conozcas a plenitud al Dios que yo conozco. Porque el Dios que yo conozco no es el Dios que se predica allá afuera, no es el Dios con el que crecimos muchos. El Dios que yo conozco es un Dios de amor, de misericordia, pero inmenso y lleno de poder. No tiene limitaciones. Ese Dios que yo conozco hizo el universo y luego en un pedazo estableció un sistema de vida en el planeta Tierra, y en el planeta Tierra puso un huerto en un lugar que se llamaba Edén. Y formó dos hermosas criaturas. Les llamó Adán, o sea, les llamó humanos. Porque Adán no es el nombre que Dios le puso al hombre y Eva a la mujer. Les puso Adán a los dos. Y una cosa les dijo, no hagan esto porque van a tener tropiezos. Les dijo, de todo lo que hay en el huerto pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no coman. Y les dijo la razón. Les dice, si ustedes comen de ese árbol, van a morir. Y sabemos la historia, vino la serpiente, le metió a Eva el no te creas, lo que pasa es que Dios no quiere que tú vayas a ser como Él, pero no te vas a morir. Y sabemos el resultado, que Eva comió y le dio a su esposo. Desafiaron, traicionaron la confianza que Dios les había dado. Dios les advirtió, les dijo, de eso no hagan. Sin embargo, a ellos, como decía mi abuela, les valió cacahuate. Y desafiaron lo que Dios les dijo, traicionaron a Dios. Tuvieron a menos lo que Dios les dijo. Muchos años después, en Romanos, el apóstol Pablo, de parte de Dios, le dice a la humanidad, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, a pesar de las traiciones que ustedes han hecho, Cristo murió por nosotros. El Dios que yo conozco encarnó para darnos salvación. En el Evangelio de Juan dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y 12 versículos más abajo, 14 versículos más abajo, dice, el verbo se hizo carne. El Dios que yo conozco muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. Mientras anduvo en carne, platicó una parábola para que nosotros pudiéramos entender cuál es el carácter, cómo funciona, cómo es el Dios que yo conozco. Y lo relató de una manera que todos pudieran entender. Dice, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos, el que no tenía derecho a su herencia, era el menor, no era el primogénito. Un día le dijo al padre, padre, dame la parte de la herencia que me va a tocar. Para nosotros eras como si nada, pero en el tiempo de Jesús
Aquello que el hijo está haciendo es una pena, es una vergüenza, tú no puedes hacer eso. El padre se va a sentir ofendido, la sociedad va a decir, muchacho, pero ¿qué te estás pensando? Sin embargo, aquel muchacho le pidió al padre la herencia que le iba a corresponder, y el padre se la dio. Y dice que pasados unos días, el muchacho agarró lo que le dieron y se fue lejos. Se fue a vivir la vida que él quería vivir. Y allá donde estaba lejos despilfarró todo. Se le acabaron también los amigos. Pero déjate digo lo que miras en esta historia. Tú miras en esta historia a un hijo que realmente le dijo a su padre, yo ya no quiero vivir contigo. Ya me cansé de tus reglas, ya me cansé de la armonía del hogar, ya me cansé de que me des dirección, yo ya no quiero vivir contigo, dame lo que me corresponde. Quiero ir y vivir mi vida, quiero experimentar mi vida. Porque se oye muy fácil, se oye muy bonito que un hijo le pidió la herencia y no, básicamente lo que le dijo, papá, ya estoy harto de ti, yo no quiero vivir con ustedes. Dame lo que me va a tocar, porque yo me voy a ir a vivir la vida loca. Qué dolor tan grande que el hijo ya no quería vivir, porque es lo que tenemos que ver. Aquí tenemos un hijo que ya no quiere estar con su familia. Y el padre se lo da, fracasa. Dice la historia que contaba Jesús en la parábola del hijo pródigo, que en medio de aquella situación que se quedó sin trabajo, no tenía dinero, y tú sabes que cuando se acaba el dinero se acaban las amistades. Eso los que somos adultos lo entendemos. Esas personas que dicen voy a estar contigo hasta la muerte, puras mentiras. Los únicos que van a estar contigo hasta el final del tiempo son tus padres y nuestro Dios. Y no cualquier Dios, el Dios que yo conozco. ¿Ves? Cuando no tuvo ni qué comer, era un muchacho judío. Y se tuvo que poner a cuidar cerdos. Cuidar cerdos para un judío era peor que ser una prostituta, drogadicta, prostituta, vivir en la calle. Era lo peor en lo que alguien podía caer. Y ahí quedó. Y dice que su situación era tan precaria, no se llenaba con lo que comía, a tal grado que deseaba comer de lo que los cerdos comían. Hasta allá se fue. El jovencito que un día dormía en una cama blandita, comía, desayunaba, cenaba, estaba con su padre, ya no quiso estar con su padre y ahora está con los cerdos. No se te oye muy común el asunto. Un día reaccionó, un día se dio cuenta y dijo, mira cómo estoy, mira nomás la situación en la que estoy. Es que no puede ser, ni los jornaleros en la casa de mi padre están como yo. Los jornaleros en la casa de mi padre comen, desayunan, o sea, tienen. Y yo, que soy el hijo del dueño, me estoy muriendo aquí de hambre. Y volviendo en sí, dice la palabra de Dios, y volviendo en sí, dijo, yo me levanto, voy a la casa de mi padre, le pido perdón, y aunque sea como jornalero, que me reciba. Y dice la historia que platicaba el Señor que cuando lo miró venir su padre, salió corriendo, lo recibió, lo abrazó. El joven le decía que lo perdonara, el hombre ni lo dejó hablar completo. Lo abrazó así como venía todo hediondo, mandó que lo cambiaran, que lo arreglaran, que le dieran ropa, que le dieran zapatos, que le pusieran un anillo y que mataran al becerro gordo porque su hijo que se había ido había vuelto. Ese es el Dios que yo conozco. Ese es el Dios que yo conozco. Y la situación de mucha gente que nosotros conocemos es como la del hijo pródigo cuando estaba cuidando cerdos. Y en la vida de varios de los que estamos aquí, no en la totalidad, pero algunas áreas, nos encontramos tan distantes del Dios que yo conozco, que sería muy bueno que este día reflexionáramos al respecto. ¿Dónde estamos frente a ese Dios tan amoroso y tan grande que nosotros tenemos, que nosotros servimos? Porque para que Dios actúe,
Y no, nadie se le vaya a ocurrir decir, es que Dios ya sabe mi situación. Dios ya la conoce. No, para que Dios actúe, para que el Dios que yo conozco, el Dios que murió en la cruz, el Dios que nos ama a pesar de nuestras desviaciones, funcione, trabaje, te toque, te ayude, te bendiga, necesitas recapacitar, venir a ti, hacer lo mismo que hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo en Lucas capítulo 15, verso del 17 al 18 dice, y volviendo en sí dijo, o sea, y dándose cuenta de su situación, reconociendo su estado, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? O sea, yo tengo un padre inmenso, rico, amoroso conmigo, y los que están con él tienen pan en abundancia, y yo aquí perezco de hambre, me estoy muriendo de hambre. A lo mejor nosotros no es un hambre física porque vivimos en el país más rico del mundo, pero a lo mejor hay un hambre en diferentes áreas, incomprensión, dolor, sufrimientos. Para que Dios actúe, necesitamos reconocerlo, hacer lo que hizo el hijo pródigo. Dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y viene lo que aconteció. Te quiero decir, y a lo mejor son palabras rechazadas o difíciles, pero nosotros también estamos como el hijo pródigo, en que nos hemos alejado de Dios. A lo mejor no en la totalidad, pero hay áreas en nuestra vida donde nos hemos alejado de Dios, donde le hemos dicho a Dios lo mismo que el hijo pródigo, yo no te quiero en esta área de mi vida. En esta área de mi vida no te quiero. Y nos hemos ido alejando y alejando y alejando. ¿Y cómo le decimos? No se lo decimos con palabras. Nunca nos vamos a atrever a decirle a Dios que no. Pero con nuestros hechos se lo estamos diciendo. La historia del hijo pródigo no dice que le dijo el hijo pródigo a su papá, es que ya me harté de ti, no te quiero conmigo, no quiero tus consejos, no quiero tu dirección. No dice que le dijo eso. Dijo, dame mi parte y luego se fue. Cuando alguno de nosotros, escucha, cuando alguno de nosotros no funcionamos de acuerdo a como Dios nos dice, le estamos diciendo lo mismo. Y luego vienen las consecuencias. ¿Ves? El Dios que yo conozco no importa dónde estés, cómo llegaste, es un Dios que te extiende la mano y te levanta. Yo creo que la falla más grande que nosotros tenemos frente al Dios que yo conozco es que hemos estado usando la vida para lo que nosotros queremos. Dios nos dio la vida con un propósito definido. Y cuando nosotros hacemos con esa vida que Él nos dio, lo que se nos antoja, lo que hemos querido, es lo que dice Romanos, cada uno de nosotros nos apartamos. Todos pecamos, porque cada quien hemos dado, como dijo Isaías, cada uno agarró por su camino. Hemos hecho con nuestra vida lo que a nosotros nos ha dado la gana de hacer, no lo que Dios tenía para que nosotros hiciéramos. El Dios que yo conozco, y ahí está para que empieces a llenar, el Dios que yo conozco, cuando tú regresas a Él, se apresura a recibirte y sin reclamos. Se apresura a recibirte y sin reclamos. Es bien importante el que nosotros entendamos que no importa dónde estamos, el Dios que nosotros tenemos siempre va a estar ayudándonos para que podamos nosotros regresar. Sin reclamos. Una vez me pidió un hermano que si podíamos ir a Tijuana a ver si podíamos pasar a su hijo. Lo habían deportado. El muchacho tenía 3 meses queriendo cruzar. No le habían querido ayudar, pero entre el peligro, ya te estoy hablando ya de los años 80, entre el peligro de la frontera, el muchacho estando allá, dijo, pastor, usted puede ir conmigo, dice, le voy a llevar dinero y a ver si lo podemos traer. Y me fui con él, le habían hablado dónde nos íbamos a juntar y llegamos. No, el pobre muchacho, imagínate cómo estaba. El muchacho tenía como 22 años.
lo habían echado preso y lo salió y lo echaron a México. Y llegamos y a mí me dio gusto que lo encontramos luego, pero me extrañó la actitud del papá. Porque en cuanto lo vio, sus primeras palabras fueron: ahora sí debes estar muy contento, ¿no?, con lo que hiciste. Mira, a ver, ¿dónde están tus amigos? Ahora sí estás contento con el daño que le hiciste a la familia. Mírate nomás cómo estás. Yo dije, yo si fuera el muchacho ni le hablo a mi papá para que me esté reclamando, ya suficiente dolor traigo. Y nosotros funcionamos mucho así. Y como así funcionamos, pensamos que nuestro Dios funciona así. El Dios que yo conozco, cuando tú reaccionas y vienes a Él se apresura a recibirte y no te reclama. No te reclama. Dice la historia que decía Jesús en el capítulo 15, verso 20, dice: cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. No encontramos que el padre le reclamó: ¿traes el dinero que te di? ¿Te quedó algo de dinero? ¿Te lo gastaste? No, no le importó. El Dios que yo conozco no le importa dónde has estado ni cómo llegaste hoy. No le importa si las heridas te las hiciste o te las hicieron. El Dios que yo conozco, la única cosa que le importa es que volteemos nuestro rostro, porque Él está para ayudarnos, para bendecirnos, para abrazarnos, sin importar de dónde vienes, sin importar los errores. Él sabe que somos frágiles seres humanos, que con facilidad tropezamos. El Dios que yo conozco está esperando que cada uno de nosotros volteemos nuestro rostro hacia Él para ayudarnos con nuestra vida, con nuestra familia. ¿Sabes? El problema más grande de las personas es que un día cayeron y la culpa que tienen los mantiene alejados del Dios que yo conozco. Y te estoy hablando no nada más de personas, con una infinidad de que sirvieron a Dios a nivel pastoral y sirvieron por años y años y tuvieron un tropiezo y se quedaron tirados. Yo creo que se creyeron el chisme ese de que ya los lambió el diablo y ahí se quedaron tirados y ahí están. El Dios que yo conozco no es así. El Dios que yo conozco, el fuego que un día puso en ti y que el mundo te quitó, tus malas decisiones te quitó, te está esperando para volverte a abrazar, levantar y sacarte adelante. Ese es el Dios que yo conozco. Es un Dios de perdón, de amor, de segundas oportunidades. Es un Dios que entiende que muchas veces el mundo, tu familia, tus malas equivocaciones y muchas veces la misma iglesia te va a aplastar. Pero el Dios que yo conozco está ahí para levantarte. El Dios que yo conozco nos da su confianza a pesar de la caída. El Dios que yo conozco, cuando tú regresas a Él, mira, un día estaba Jesús enseñando y le trajeron, dice la historia, una mujer tomada en el acto mismo del adulterio. La agarraron, como dicen en mi rancho, con las manos en la masa. Y la trajeron golpeada, arrastrada, maltratada. La trajeron arrastrando, la tiraron en media calle y le dijeron a Jesús: Señor, esta mujer la encontramos en el acto mismo del adulterio. Moisés nos dice, la ley dice que la matemos a pedradas. ¿Tú qué dices? Yo no sé cuántos de nosotros quizás no hemos sido sorprendidos en el acto mismo del adulterio, del pecado, de la falta, porque nadie puede ver tus pensamientos, tus intenciones. Pero todos sabemos que muchas veces nuestro pensamiento se desvía. Yo quiero que mires lo que el Dios que yo conozco hizo con aquella mujer. No les contestó a sus acusadores nada. Y cuando insistieron, levantó sus ojos y les dijo: si hay alguien entre ustedes, que esté limpio de pecado, yo autorizo que le tiren la primera piedra. El que esté limpio de pecado, tírele la primera piedra. Y dice la historia que nomás se oyeron caer las piedras de las manos de aquellos hombres. Cuando Jesús levantó la vista, nadie estaba ahí de los que acusaban a la mujer. Todo lo que Jesús vio fue la mujer que fue tomada en el acto de adulterio,
la mujer que estaba siendo acusada, tirada en media calle con la cabeza tapada, y el Señor le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? La mujer abrió los ojos, miró alrededor y dijo: Señor, se han ido. ¿Y qué crees que hizo el Dios que yo conozco? No hizo como nosotros pensamos. Pues si se fueron ellos, aquí me dejaron las piedras. No, el Dios que yo conozco dijo: ni yo te condeno. Es el Dios de las oportunidades. Le dijo: ni yo te condeno, pero no peques más. Es el Dios de las oportunidades. Es el Dios que no quiere mirar a la gente tirada. Es el Dios de amor, de bondad, de misericordia, que constantemente nos está extendiendo la mano para que salgamos nosotros adelante. Y lo expresa el Señor, cómo nos da su confianza en el verso 22, cuando dice: pero el Padre dijo a sus siervos, y viene una serie de órdenes que dio: sacar el mejor vestido y vestirlo, y poner el anillo en su dedo y calzado en sus pies. Y cada una de estas partes es un asunto muy importante, pero aquí cuestión de tiempo nada más en lo que te tengo subrayado. Dijo: poner el anillo en su dedo. No era ponerle una joya. Yo traigo este anillo con 3 diamantes que me regalaron mis hijos. En el día del papá, 3 hijos, un anillo lo llevo siempre. Traigo un reloj que ya está más viejo que yo, pero es un regalo de mis hijos. Pero son joyas, son adornos. El anillo del que dice ahí, y ponerle un anillo en la mano, déjate digo lo que era, y darle toda la autoridad para manejar las finanzas de la familia. Le restauro toda la autoridad, porque en aquel tiempo no había Visa, ni Mastercard, ni Discovery. En aquel tiempo era el sello de aquel anillo. Ibas, comprabas y ponías el sello. Y era el honor de la familia de que se iba a pagar eso. Y el padre, aquí viene el hijo que se equivocó. Viene el hijo que un día le dijo: padre, yo ya no quiero nada contigo. Yo quiero vivir mi vida, yo quiero estar aparte. Dame lo que me corresponde. Y un día agarró camino y abandonó al viejo. Se fue a vivir su vida. Vino sin nada, ni los zapatos con los que se fue traía. Y ahora aquí viene y el padre está tan contento, lo abraza. Yo quiero que mires al Dios que yo conozco, porque el Dios que yo conozco no le importa qué hemos hecho con nuestras vidas. Al Dios que yo conozco no le importa los errores y los tropiezos que hemos tenido, le importa tu reacción en este día. Dijo: denle toda la autoridad para manejar las finanzas de la casa de regreso. Oye, yo creo que hasta a los criados se les cayó la baba. ¿Cómo puede ser posible que le pongas otra vez la fortuna de la casa? ¿Cómo es que le des toda la confianza? Ese es el Dios que yo conozco. Es un Dios que no importa tu tropiezo. Cuando vienes a Él te pone otra vez en un buen nivel. Nosotros miramos el Nuevo Testamento lleno de historias al respecto. Nosotros miramos desde el principio, miramos al apóstol Pedro. El apóstol Pedro le dijo a Jesús: yo me muero contigo. Yo antes de que a ti te pase algo me muero contigo. Y cuando tenían preso a Jesús en el patio del sumo sacerdote, lo negó frente a una mujer 3 veces. Pero el Señor se encargó de que le dijeran a Pedro, el Señor dijo que también te dijéramos a ti: Pedro, levántate, vuelve, regresa, porque el Dios que yo conozco es el Dios de las oportunidades. El Dios que yo conozco es un Dios que no importa dónde estuvieras, levantó a Mateo, que era cobrador de impuestos, a Zaqueo, un publicano, a Pablo, un terrorista de su tiempo, porque Él quiere cambiar nuestro corazón. Y muchas veces Él ha hecho tanto en nosotros, pero nos encargamos de echar a perder parte de lo que Él ha hecho. El Dios que yo conozco, déjate digo la última cosa, el Dios que yo conozco se alegra cuando venimos a Él. ¿Sabes? Dios ha hecho todo para que nosotros estemos con Él. Nosotros no hemos hecho nada. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nosotros no buscamos a Dios.
Dios nos buscó a nosotros y nos halló. El Dios que yo conozco se alegra, le da gusto, Él no cuestiona. El Dios que un día te llamó a salvación sabía de tus dolores, de tus tropiezos, sabía de tus desilusiones en el cristianismo, sabía de las mayugaduras que se te iban a hacer, y te llamó porque sabía también que hay un día en que tu restauración comienza. El Dios que yo conozco es un Dios de amor. No es el Dios que predica el mundo. No es el genio de la lámpara que está a nuestra disposición. El Dios que yo conozco es el creador del universo. Al Hijo le llamamos Jesucristo. Él está aquí. Él nos guarda, vela por nosotros. Él en una cruz compró nuestra salvación. Pero le da tanto gusto que si el Señor nos lo dejó saber. En la parábola del Hijo Pródigo, nuestro Señor nos muestra su amor y el carácter de nuestro Dios. Del verso 23 al 24 de Lucas capítulo 15, dice: el padre dijo: traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y si le prestamos atención al verso, lo que está diciendo: traer al becerro gordo y matarlo. Ayer tenía una boda, y en la boda hay mucha preparación. Y parte de la preparación que se hace es una comida especial. En el tiempo de Jesús, para los eventos especiales, para las cosas grandes que sucedían, el que tenía dinero, tenían un becerro que engordaban para ese evento especial. Si tú tienes un hijo, tienes una hija y tienes dinero en aquel tiempo, engordas un becerro para cuando tu hija se va a casar. O para cuando tu hijo se va a casar. Y aquí viene el desvergonzado del hijo, igual que nosotros. Después de haber echado a perder su vida al padre, y el padre dice: traer al becerro gordo y mátenlo. Traigan al de las ocasiones especiales y mátenlo. Y comamos y hagamos fiesta. Vamos a hacer una fiesta, porque mi hijo, el que se fue, el que me traicionó, el que menospreció mi compañía, el que ya no quiso estar conmigo, el que muerto era, pues, ha revivido, se ha dado cuenta, está de regreso, se había perdido, pero es hallado. El Dios que yo conozco es un Dios que tiene los brazos abiertos esperando a ver cuándo vas a regresar a Él. Quizás no en todas las áreas, pero hay áreas de tu vida que te han mayugado tanto, o hay tan mala comprensión, que necesitamos sacudirnos y tener una entrega total a nuestro Dios. Ahorita, mientras Alex nos está dirigiendo en un canto, mientras Alex nos lleva en este canto, yo quiero que tú medites por un momento en esa área de tu vida donde quizás tú te has preguntado: ¿por qué si Dios me ama no interviene? ¿Por qué Dios ha permitido estas cosas? Y date cuenta que el Dios que nosotros conocemos, el Todopoderoso, lo cantamos en un corito, el Todopoderoso de Israel, no es siervo, es soberano. Él está ahí y nos ayuda, pero no está a nuestro servicio. Él interviene en nuestras vidas porque es misericordioso. Él conoce tu futuro. Él sabe las cosas que debe de hacer. El Dios que yo conozco, este día está esperando a ver si dentro de ti brota ese sentir que brotó en el hijo pródigo del que hablábamos, y decir: ¿sabes de qué? Esto ya lo pongo de lado, esta falta la pongo de lado. Este día yo corro a los brazos de mi Padre, porque Él tiene un nuevo comienzo para mí y mi familia. Escucha, porque tiene un nuevo comienzo para mí y para mi familia.